¿Qué tal, hermanos? Muy buenos días. Vamos a comenzar nuestra escuela dominical hoy domingo 2 de agosto y vamos a comenzar como siempre con una oración para pedirle al Señor que sea Él el que nos dirija, Él sea el que habla en nuestros corazones, porque realmente el día de hoy vamos a ver unos temas muy interesantes que debemos de reflexionar en ellos en todas las semanas. Vamos a orar al Señor. Padre bendito, te damos muchas gracias, Señor, por este día más. Gracias por permitirnos estudiar más de tu palabra, Señor. Gracias porque, Señor, tú eres el que nos muestra muchas cosas, Padre, que debemos de aprender, que debemos de estudiar, que debemos de crecer. Te rogamos, Dios, que tú seas el guía en esta mañana, en todo lo que emprendamos, en este estudio primero y después en el culto. Nos ponemos, Señor, en tus preciosas manos para que seas tú el que abra nuestros corazones, el que hable a nuestro corazón, Señor, y que el Espíritu Santo se mueva en medio de este estudio. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El día de hoy el tema se llama Obras probadas por fuego. ¿Recuerdan los estudios anteriores? Habíamos estudiado Apocalipsis y estábamos estudiando el tema del arrebatamiento. Habíamos visto que vamos a ser arrebatados en un abrir y cerrar de ojos. No sabemos cuándo va a suceder, pero vamos a ser llevados al cielo con el Señor. Y en el cielo van a ocurrir dos eventos. Y habíamos estudiado en las últimas clases uno de ellos. Comenzamos estudiando uno de estos dos eventos que van a ocurrir en el cielo inmediatamente después del arrebatamiento. Uno de ellos es el tribunal de Cristo y el otro son las bodas del Cordero. Estábamos estudiando el tribunal de Cristo y como es un tema muy amplio, pues obviamente lo estamos dividiendo en varios estudios. Estudiamos qué era el tribunal de Cristo o qué es el tribunal y sobre todo cuál es el propósito del tribunal, para que como creyentes estemos nosotros tranquilos y entendamos que en el tribunal de Cristo no va a ser para condena de nuestros pecados, de los pecados del creyente, porque esos pecados ya quedaron perdonados y Jesús los llevó en la cruz. Entonces el tema de la condena no se refiere al tribunal de Cristo. En el tribunal de Cristo, la obra de cada creyente será revelada. No nada más la obra, sino las intenciones detrás de las obras se van a hacer manifiestas. ¿Cómo? Precisamente el día de hoy vamos a estudiar esta prueba, este examen, porque nuestras obras van a pasar por un examen, por una prueba de fuego, para determinar aquello que es indestructible, es decir, aquello que fue hecho por Dios a través de nosotros los creyentes, aquello que es aceptable, aquello que es útil, pero también se va a determinar aquello que es destructible, aquello que no sirvió de nada y que lo hicimos nosotros como creyentes, pero no lo hicimos a través del Espíritu Santo, sino que lo hicimos con nuestras propias fuerzas. Y esas son las obras que van a revelarse y las intenciones en el tribunal de Cristo. En función a este resultado de este examen, pues va a haber recompensas, se van a repartir recompensas. Ese es el propósito también del tribunal de Cristo. La recompensa no es por estar en el fundamento correcto. Es decir, las recompensas no es porque creímos en Cristo Jesús. La recompensa de alguna manera la tenemos porque hay vida eterna, pero propiamente la recompensa es más bien por lo que se construye sobre este fundamento. Eso es lo que vamos a estudiar el día de hoy. Y vamos a utilizar vamos a basarnos en una cita bíblica, en un capítulo bíblico que lo tenemos en 1 Corintios 3.
Yo les pido por favor que tengan a la mano su Biblia, que no cierren la Biblia en la cita que vamos a leer. Vamos a leer capítulo 3 y vamos a leer a partir del versículo 1 al 15. Pero dejemos nuestra Biblia ahí para que podamos nosotros analizar las palabras que se están mencionando. También por favor les pido que tengan una pluma, que tengan un cuaderno. Realmente esto es una escuela dominical. Por lo tanto, siempre debemos de presentarnos con un cuaderno de trabajo, que es donde nosotros vamos haciendo nuestras anotaciones. Entonces, yo les recomiendo que lo tengan a la mano. Vamos a buscar entonces 1 Corintios 3, del 1 al 15, y únicamente nos vamos a basar en unos versículos de este capítulo. Y todos tenemos en nuestra Biblia, tenemos el título que dice Colaboradores de Dios. Vamos a leer, dice: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento, y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifica. Versículo 11. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará. Pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Entonces, tenemos estos versículos, vamos a basarnos sobre todo en los últimos versículos que están anotados en 1 Corintios 3. Fíjense, en un evento como por ejemplo las Olimpiadas, los competidores, para poder competir, lo primero que tienen que hacer es obviamente calificar para después competir. Es decir, reunir ciertos requisitos para entrar a la competencia y lógicamente ganar. Para nosotros calificar significa ser salvos, ¿sí? Porque el tribunal de Cristo exclusivamente es para los creyentes, para los verdaderos creyentes, es aquellos que realmente hicieron esta decisión por Cristo. Entonces realmente únicamente en el tribunal van a estar los creyentes. En un evento como en las Olimpiadas, para ganar el premio se requiere primero que los competidores califiquen y luego compiten. Para nosotros, calificar significa ser salvos, porque el tribunal de Cristo, recuerden, únicamente es para los salvos, únicamente van a estar presentes, únicamente van a participar los creyentes en Cristo, aquellos que realmente hicieron una profesión de fe, una decisión genuina por Cristo. Luego, todos pasamos por un entrenamiento estricto, obviamente con el objeto de aumentar nuestras oportunidades para la victoria. Porque ningún cristiano debe de estar satisfecho
con que únicamente califique, aunque eso represente tener la vida eterna. Eso es solamente el principio y no podemos quedarnos nada más con eso. De acuerdo a lo que Pablo habla en 1 Corintios 3, en los últimos versículos, fíjense muy bien, por favor, tengan a la mano la Biblia a partir del versículo 11. A partir del versículo 11, fíjense muy bien, vamos a ver que del versículo 11 al 15 vamos a encontrar que existen dos grupos de materiales, ¿sí? Las obras de cada creyente están comparadas con estos dos grupos de materiales. Pablo está haciendo esta metáfora. ¿Y cuáles son estos dos grupos de materiales? Ahí los tenemos. Es el oro, la plata, las piedras preciosas. Ese es un grupo. Y otro grupo, la madera, el heno y la hojarasca. ¿Sí? Vamos a estudiar el primer grupo. Y vamos a hablar que estos son grupos de materiales que pueden ser materiales divinos y otros son materiales humanos. El oro, la plata y las piedras preciosas. Se fijan, dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, y de ahí siguen los demás materiales. El oro, la plata y las piedras preciosas. Nuestro llamado como colaboradores de Dios es a edificar con materiales nobles. A edificar quiere decir que nuestro fundamento es Cristo, y eso ya quedó claro, que estamos hablando entre cristianos. Esto es para los creyentes. Entonces nuestro fundamento ya está puesto, es Cristo Jesús. Lo que nosotros sobreedifiquemos, como dice la palabra de Dios, lo que nosotros construyamos sobre el fundamento, tiene que ver con qué material nosotros vamos a construir. Y podemos nosotros utilizar materiales nobles, como el oro, la plata y las piedras preciosas, que son resistentes al fuego. Y el fuego mismo las purifica. El oro, la plata y las piedras preciosas hacen referencia a los motivos puros, a los motivos que tenemos por amor a Dios y no amor a mí mismo, que nos llevaron a hacer las cosas para Dios, ¿sí? Son motivos que son realizados bajo la influencia del Espíritu Santo. Y lo más importante, son obras y motivos, porque acuérdense que también se va a calificar las intenciones detrás de las obras, que sobre todo, todo aquello que hagamos para glorificar, para exaltar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. A eso se refieren estos materiales, todo lo que nosotros hagamos para la gloria de Dios, para exaltar su nombre. Miren, recuerdo que la clase pasada platicamos que hay cuatro áreas de nuestra vida espiritual sobre todo, que el Señor va a analizar, que el Señor va a examinar en este tribunal de Cristo. Y habíamos platicado que va a analizar nuestras relaciones con nuestros hermanos en Cristo, va a analizar la calidad de nuestro servicio, va a ver nuestras motivaciones de nuestro servicio, va a ver también nuestra fidelidad al Señor y a su palabra, y también nuestra santidad. ¿Recuerdan? Eran 4 puntos importantes. Entonces, ¿de qué manera yo puedo glorificar al Señor en la obra del Señor? ¿Cuándo lo estoy yo exaltando, glorificando en mi servicio al Señor? Esto es bien importante. ¿Por qué? Porque nos hace reflexionar, cada uno reflexionemos de manera personal cómo estoy yo participando en la obra del Señor, cómo estoy participando, cómo estoy construyendo sobre este fundamento. Y lógicamente cuando yo glorifico al Señor es porque hago las cosas
porque trabajo en la obra del Señor con amor, con sencillez, con paciencia, con devoción, con un deseo de servir y no de ser servido, sin intrigas, sin murmuraciones, sin contiendas con los hermanos en Cristo, controlando obviamente mi lengua para no dañar, para no calumniar a un hermano, lógicamente sin chismes, sin tomar partido cuando nosotros no somos parte en ese conflicto. Algo muy importante cuando nosotros lo hacemos con el Espíritu y no con nuestras propias emociones, cuando no juzgamos a los demás, si consideramos también a las personas, a nuestros hermanos, como superiores y no como inferiores. Cuando deseo capacitarme para conocer más de la doctrina de Cristo, cuando no busco mi propia gloria, cuando lo hago sin vanagloria, cuando lo hago sin la intención de un reconocimiento personal, sin la intención de de buscar una gloria personal. Esto es muy importante porque nosotros debemos de detenernos y de ver cómo estamos nosotros, cómo estamos llevando nuestro servicio al Señor. Esas son las obras que el Señor nos va a calificar en el tribunal, a cada uno de manera personal. Cuando yo, por ejemplo, soy indiferente a la palabra del Señor, cuando soy indiferente a la obra del Señor, es porque tengo motivos personales, es porque tengo motivos egoístas. Y yo anoté muchos ejemplos y anoté muchas situaciones que me vinieron a la mente, que sí considero importantes porque podemos nosotros corregir. Tenemos la bendición que nosotros podemos darnos cuenta de cómo vamos caminando y entonces arrepentirnos, y el Señor es fiel y justo para perdonarnos, dice la Biblia, ¿verdad? Que debemos de acudir a Él y confesar nuestro pecado. Entonces tenemos esa bendición de reconocer, de reflexionar y reconocer y pedirle perdón al Señor cuando estamos llevando un camino equivocado. Y en muchas ocasiones las iglesias, los hermanos, estamos hablando de todos los creyentes, somos indiferentes porque muchas veces buscamos nuestra propia conveniencia, buscamos nuestra propia gloria, a veces estamos hasta compitiendo con algún hermano en la iglesia y a veces no nos damos cuenta, pero estamos siendo indiferentes cuando no pensamos que hay otros hermanos en la iglesia que no han crecido espiritualmente y no nos preocupamos por esos hermanos. Todos decir, ¿cómo puedo yo darle un discipulado a un hermano que es nuevo en Cristo o a un hermano que no tiene crecimiento? Y es ser indiferente, no preocuparnos por ese punto. No preocuparnos si a lo mejor algún hermano tiene el deseo de bautizarse o a lo mejor no lo tiene, pero nosotros podemos hablarle del bautismo. Y aunque estemos ahorita en esta cuarentena, lo podemos hacer por estos medios electrónicos. De alguna manera es una forma de ser indiferente a la obra del Señor y sobre todo porque estamos hablando entre nuestros mismos hermanos de la iglesia. Estamos siendo indiferentes cuando no nos preocupamos por nuestros niños, por nuestros adolescentes, por nuestros jóvenes de la iglesia. No nos preocupamos por elaborar algo. Todos. Y digo todos, insisto mucho en todos, porque si ustedes recuerdan en Hechos, capítulo 2, se narra cómo la iglesia primitiva, cómo fue surgiendo y cómo se fueron uniendo a la iglesia muchas personas, muchísimas. Dice que se bautizaban, eran como 3,000. Pero lo que más nos llama la atención en esos versículos de Hechos 2, 41 y 42, es que dice que todos perseveraban en la doctrina, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan, en las oraciones. Todos. No nada más un grupo, no nada más algunos. Entonces, esto nos hace pensar
cómo nuestras obras y nuestras intenciones detrás de las obras pueden tener motivos personales, motivos egoístas. ¿Por qué? Porque a lo mejor a mí me gusta más este trabajo y exclusivamente lo hago, pero soy indiferente a las demás necesidades de la iglesia y sobre todo necesidades de los hermanos. Y todo eso el Señor nos lo va a presentar y nos va a mostrar a cada uno nuestras obras en el servicio al Señor. Tenemos un segundo grupo y ahí lo tenemos en nuestra Biblia. Acuérdense, aquí nos habló en el versículo 12, y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, ya dijimos a qué se refieren esos materiales nobles. Tenemos otros más: madera, heno, hojarasca. La madera, el heno y la hojarasca representan las acciones en el nombre de Cristo, pero hechas con estos motivos personales, con estos motivos egoístas, cuando las hacemos por competencia, por vanagloria, para agradarnos a nosotros mismos y o bien al hombre, a otro ser humano, por reconocimiento humano, porque buscamos el reconocimiento humano. Cuando lo hacemos para nuestra propia gloria y no para la gloria de Dios. No dejamos, cuando se refiere a estas obras, cuando nosotros no permitimos que actúe el poder del Espíritu Santo. Y cuando yo no permito que actúe el poder del Espíritu Santo, es porque estoy haciéndolo yo con mis propias fuerzas. A eso se refieren estas obras. No estamos hablando de aquellos creyentes que están alejados de Cristo. No estamos hablando de aquellos que se dicen creyentes, pero no lo son y que solamente Dios sabe. No, ese es otro tema de esas personas. No estoy hablando de aquellos que en las iglesias son lobos rapaces y realmente no son de Cristo. Estamos hablando de nosotros, de los cristianos verdaderos, pero que muchas veces no nos damos cuenta cómo estamos construyendo. Qué importante es que podamos analizarnos a nosotros mismos y analizar nuestras intenciones y nuestras obras. Son personas, este tipo de obras que estamos platicando, el heno, la madera y la hojarasca, son personas que tienen una vida espiritual tibia, personas que tienen una vida espiritual sin compromiso y sin frutos. Y la persona que edifica en materiales poco nobles, como es la madera, el heno y la hojarasca, no perderán su salvación, porque esta ya está ganada. Hablamos de cristianos verdaderos, no se refiere a perder la salvación, pero sí no van a recibir recompensa, no va a haber esa recompensa por parte del Señor. Más adelante vamos a platicar de estas recompensas, pero fíjense muy bien, las obras, dice la Biblia, que las obras de estos creyentes no serán aprobadas, porque serán halladas inútiles, no sirvieron de nada, aunque se hayan hecho en el nombre de Cristo, pero se hicieron con los esfuerzos humanos y con las motivaciones incorrectas, que no se glorificó al Señor, sino se glorifica al creyente. Y esa obra pues va a ser pasada por fuego. ¿Y qué le va a suceder? Pues se van a convertir en cenizas. Ese es el resultado de este examen. Esa va a ser la finalidad del tribunal de Cristo. Y bueno, haciendo una conclusión, las recompensas celestiales que recibiremos en el tribunal de Cristo después de esta prueba de fuego serán las coronas de victoria. Las coronas de victoria, como las que se les entregan a los vencedores en cualquier competencia. Estas coronas se refieren a una guirnalda entretejida de ramas y de hojas, generalmente es de olivo o de laurel, y que están relacionadas con el honor y la dignidad.
En la tierra se valoran altamente las coronas porque ellas representan una victoria, pero en el reino de Dios no competimos, no estamos compitiendo entre hermanos. Todos somos colaboradores de Dios, todos somos siervos de Dios y nuestro principal objetivo es que Cristo sea glorificado. Mire, tenemos el versículo, versículo muy importante que debemos nosotros de memorizarnos. En 1 Corintios 10:31 dice: si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Y creo nuestro mejor ejemplo es nuestro Señor Jesucristo. Nuestro mejor ejemplo es Él, porque Él mismo, cuando está orando por sus discípulos, está orando a su Padre Celestial, le está diciendo: yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Hay que también recordar este versículo y hay que imitar a nuestro Señor Jesucristo. ¿En qué? En terminar la obra que nos corresponde a todos, porque todos somos colaboradores de Dios. Hermanos, la próxima clase continuamos estudiando las coronas de victoria. Vamos a estudiar 5 coronas y vamos a estudiarlas poco a poco. Pero ¿qué creen? Estas recompensas que recibiremos no va a ser para vanagloriarnos, sino va a ser para ponerlas a los pies de Cristo. Ahí lo dice Apocalipsis 4. Las vamos a poner a sus pies como un acto de adoración y de alabanza a nuestro Señor Jesucristo. Gracias, hermanos, que tengan un hermoso día. Vamos a preparar nuestro corazón para el culto que viene más tarde. Gracias.